Alex, ya tienes entonces tu celular y la perfecto. Entonces, estamos al aire. Bien, porque es muy importante para nosotros que este evento sea difundido lo más posible. Les damos la bienvenida a todas y a todos a los análisis múltiples del área de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en la mesa y a quienes nos acompañan en redes sociales, así como a quienes nos acompañan desde la Universidad Autónoma del Estado de México vía Zoom, a los estudiantes de la Facultad de Derecho que hoy nos acompañan para presentar este ejercicio académico en el cual este grupo de profesores que ven acá y estudiantes vamos a compartirles avances de lo que hemos venido trabajando. Les explico la forma de trabajo de la mesa. Cada uno de nosotros tendremos un periodo de tiempo determinado para hacer una introducción. En el caso de sus profesores, hasta 10 minutos. En el caso de los estudiantes que están vinculados al proyecto, hasta 5 minutos. Vamos a empezar a compartirles los resultados en este corte que estamos haciendo del proyecto Medición del Malestar Social en la población juvenil del Estado de Colima, afectaciones en la vida privada por cambios en la política de la sociedad, proyecto financiado en la convocatoria Ciencia Frontera 2021, entre sus ejercicios 2022. Como les decía, estamos transmitiendo en vivo en las redes sociales para evidencia del quehacer académico de los miembros de este proyecto. Les comento rápidamente, el proyecto tiene la intención de identificar las variables que inciden en la generación del malestar social en la población juvenil del Estado de Colima. En particular, hemos diseñado una metodología que nos permitirá incidir en la elaboración de propuestas para que los tomadores de decisiones tengan información rigurosa, académica, confiable acerca de las particularidades del malestar social en el Estado de Colima. Somos profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Derecho y alumnos y alumnas, alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Facultad de Derecho. Muy agradecidos y agradecidas con todas mis compañeras y compañeros por el trabajo que han hecho hasta el día de hoy. Yo estoy cumple como responsable técnico del proyecto. Si les parece bien, vamos a iniciar con el doctor Didimo Castillo, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, ¿nos escucha? Sí, buenos días, sí escucho. Doctor, tendrá hasta 10 minutos, por favor, si es tan amable. Sí, muchas gracias. ¿Se puede proyectar o creo? Sí, doctor, inténtelo, por favor. ¿Perdón? A ver si puede por aquí. Recording in progress. Un momento. Sí. A ver, doctor, adelante. ¿Ahí? Todavía no. ¿Ahí se comparte? Todavía no. Según mi lógica acá, se está compartiendo. No se ve todavía, doctor. No se ve. A ver. Vamos de nuevo. Sí, se supone que no está nadie imposibilitado de compartir, ¿eh? ¿No? No, doctor, no se ve. Ahí está. Ahí me veo Ahí bien, está. pero no Así se ve la... se ve su pantalla, doctor, parece que tiene abierto el WhatsApp. Sí, tengo abierto. Ahí está usted transmitiendo. No encuentro cómo proyectarla.
Le dice, tiene que darle compartir pantalla y Sí. seleccionar la que usted desee que se transmita. Es lo que hago y le doy compartir. Ahí Está. Ahí está, esa es. Ahí está, perfecto. Bueno, Esa es, adelante. buenos días a todas, buenos días a todos. Agradezco la invitación a este coloquio para discutir un tema relevante que tiene que ver con el malestar social de los jóvenes en un contexto, yo diría que especial también para pensar la situación de este grupo social que yo definiría como de alta vulnerabilidad. Los jóvenes conforman un grupo social, como digo, vulnerable, expuesto en muchos sentidos a las contingencias generadas por las transformaciones económicas, sociales, culturales, etcétera. Viven en una sociedad, diría que diametralmente diferente a la de nuestros antecesores, con las ventajas que implican las posibilidades de acceso a una estructura de oportunidades mucho más amplia, ¿sí? Pero a la vez en circunstancias de mucha competencia, más expuesto a los riesgos de exclusión social en ese sentido. Diría que los jóvenes enfrentan la paradoja de la sociedad moderna, que implica esta suerte de ambivalencia de ser incluido y de ser excluido sistemáticamente. Hablar de malestar social implica muchas cosas. Puede parecer un tanto trivial, pero no lo es. En todo caso, esto implica un posicionamiento teórico importante y metodológico, diría también. El malestar social diría que refiere a una percepción negativa, desfavorable, insatisfactoria, en este caso de los jóvenes, una sensación de incomodidad y molestia que puede estar referida a la estructura económica, al sistema político y gubernamental, ¿sí? A la forma de gestión de la distribución del bienestar, el ejercicio del poder político, en fin, la desconfianza, la inseguridad que los jóvenes sienten también frente a las instituciones. El malestar social puede implicar muchas cosas, como puede tener igual muchas fuentes. Diría yo allí, siguiendo un poco el esquema de Amartya Sen cuando habla de la desigualdad, que cuando hablamos de malestar social, habría que decir de qué malestar estamos hablando, frente a qué malestar estamos hablando. La satisfacción, en un sentido, además, que nos conlleva esta forma de sociedad, puede a la vez generar malestar social y a la inversa, ¿sí? Puede operar de manera ambivalente, de la misma manera que la igualdad genera desigualdad y las desigualdades pueden también conllevar formas de igualdad en algún otro sentido. Sobre los jóvenes también es muy importante una precisión metodológica. Nosotros cuando hablamos de jóvenes, por lo general, referimos a un dato natural o una condición sociodemográfica de un grupo, ¿sí? En un rango de edades. Sin embargo, esto me parece importante señalar que la juventud como la vejez son una condición sociodemográfica de un grupo, son referenciales a un contexto también. Aquí citando a Lenoir, diría que no se puede tratar la edad de los individuos como una propiedad independiente de su contexto. O sea, ser viejo o ser joven no es solo un dato demográfico, sino que está referido, ¿sí? Al contexto en que se analiza. Cuando en los tiempos de las colonias, alguien con 20 años ya quizás era un tanto viejo, ¿sí? En mitad del siglo XVII la esperanza de vida era de 40 y pico de años, o sea, ya era muy adulto.
Entonces, solo en términos demográficos, en términos sociales, mucho más. El joven en el contexto urbano, esto es visto de manera distinta que el joven en el contexto rural, por ejemplo. De allí la importancia de pensar la juventud no solo como un dato, ¿sí? Sino como una construcción social que también se construye en la lucha, ¿sí? En la lucha generacional de los que definimos como jóvenes y de los que consideramos como viejos. De allí que cuando hablemos de jóvenes es importante referir a qué jóvenes hablamos, ¿sí? A qué estructura social, a qué estructura de clase, a qué grupo étnico, ¿sí? Referimos y no tomar el concepto de jóvenes en su sentido mucho más amplio y meramente demográfico, como digo, ¿sí? Y menos en contextos sociales como los nuestros de alta heterogeneidad y desigualdad social, como los que caracterizan a nuestras sociedades. ¿De qué jóvenes o de qué joven y en qué contexto hablamos? ¿En qué momento histórico también? Porque cuando cambia el contexto, la condición de joven también se modifica, ¿sí? Sobre todo en lo que a mí me importa más, que tiene que ver con la cuestión del trabajo y del bienestar. Bourdieu dice que siempre se es joven o viejo para alguien, o sea, no es una categoría en absoluto. La juventud y la vejez no están dadas, no es un dato dado, ¿sí? Sino que se construyen socialmente en esa lucha entre los jóvenes y los viejos. Los jóvenes se definen como los que tienen por venir, ¿sí? Con una visión de futuro, que hoy pone en reserva, en cuestión, diría, el mismo concepto de juventud, cuando esas posibilidades de porvenir en el sentido social están limitadas. Entonces, es importante cuando se habla de jóvenes contextualizarlos, hablar de jóvenes no en el sentido genérico, sino jóvenes en un sentido contextualizado. Una consideración, además, sobre el tratamiento que se hace con frecuencia de los jóvenes es lo que yo llamaría un etnocentrismo metodológico, que conlleva a los adultos a interpretar el sentido de valor o de valores de los jóvenes a partir del sentido propio, ¿sí? No considerando muchas veces lo que los jóvenes entienden por su condición de jóvenes en su, digamos, relaciones sociales en cualquiera de los sentidos. Entonces, es muy importante, por eso yo siempre digo que los jóvenes deben ser también estudiados por los jóvenes, o por lo menos ser involucrados de manera mucho más activa en el análisis de sus situaciones, y no ser solo objeto, ¿sí? Porque corremos el riesgo de imputarle esta carga que yo llamo de etnocentrismo metodológico en el análisis de sus situaciones que muchas veces no entendemos. El análisis del malestar social de los jóvenes implica entonces considerar las condiciones, las nuevas condiciones en las que están los jóvenes, tanto en la dimensión que yo diría objetiva, que tiene que ver, en este caso, ¿sí? Las del mercado de trabajo o las condiciones de bienestar social, pero también las que corresponden a la subjetividad, ¿sí? Porque la subjetividad no es algo constante, no es algo permanente, sino es algo que está permanentemente siendo alterada por las condiciones objetivas, en este caso del mercado de trabajo. De allí que yo en lo objetivo diría, porque no tengo mucho tiempo, que hay dos elementos importantes para analizar la condición de jóvenes. Una es el cambio demográfico, que conllevó al desplazamiento de las cortes de edades, ¿sí? Y a generar esa suerte de bolsa, ¿sí? de población joven en edades de trabajar, ¿sí? Y que fue definida como bono demográfico, en buena medida perdido en nuestros países porque la estructura económica no permitía su
ingreso al mercado de trabajo. Entonces hay un elemento demográfico que es importante. Otro elemento que es importante considerar es el modelo económico. O sea, no podemos analizar los jóvenes fuera del modelo económico. Y en este caso, pues para México fueron casi 30, casi 40 años de neoliberalismo que tuvo un impacto enorme sobre el trabajo de los jóvenes, igual que en todos los países que adoptaron el modelo neoliberal como opción de desarrollo, digamos, entre comillas. El neoliberalismo implicó la flexibilización, la desregulación y la precarización del trabajo. Y en este sentido tuvo mayor impacto sobre los jóvenes. Claro, vinculado a esta condición de la cual hablo, también demográfica, que no es un factor externo a esta condición. Lo otro, bueno, diría que en el contexto del neoliberalismo es importante señalar cómo fue tratada la condición de trabajo de los jóvenes. En buena medida, el problema del mercado de trabajo fue desplazado, ¿sí? Del puesto de trabajo a la escuela, a la educación, ¿sí? En la medida que el modelo no generaba condiciones laborales, digamos, idóneas y suficientes para insertar, ¿sí?, a esa masa de trabajadores jóvenes que demandaban empleo, pues esto desplazó el problema enmascarándolo, disfrazándolo, ¿sí?, considerándolo como un problema de falta de competencia, ¿sí? Y se generó un crecimiento, ¿sí?, del joven, ¿sí?, en la escuela, ¿sí?, la masificación del sistema educativo. Pero cuando el joven quiso ya ingresar, reinsertarse o insertarse por primera vez al mercado laboral, pues el mismo modelo ya no le ofrecía condiciones. Tenemos algunos trabajos en este sentido que documentan cómo los jóvenes con mayor nivel de educación son relativamente mucho más desempleados, o sea, mucho más excluidos del mercado de trabajo. También son tendencialmente los más precarizados y también los más desalentados, o sea, que salen del mercado de trabajo cuando el mercado de trabajo no le ofrece condiciones idóneas para su inserción. O sea, cuando no cumple el mercado con sus expectativas de ingreso al trabajo. Pero, como digo, es importante considerar, sobre todo si se trata de entender el malestar social, el malestar de los jóvenes, el cambio, ¿sí?, que ha tenido, ¿sí?, el mismo modelo en términos de generación de podríamos decir, de un significado distinto, un cambio en el imaginario social y sociolaboral de los jóvenes, ¿sí?, que conlleva también un cambio de significado del trabajo, ¿sí? La nueva forma de organización del trabajo no solo repercutió en lo que corresponde al trabajo, ¿sí?, propiamente, sino también a la esfera simbólica, ¿sí?, cambiando los marcos de referencia sobre los procesos que hasta entonces, ¿sí?, eran centrales en la conformación de la identidad o de las identidades personales y sociales, ¿sí?, en el caso de los jóvenes. Los jóvenes en este mismo contexto de flexibilización, ¿sí?, dado el carácter itinerante del puesto de trabajo, ya no pueden construir identidades en función de proyectos de largo plazo, sino que lo hacen, ¿sí?, de manera circunstancial, ¿sí? Entonces, el trabajo pierde centralidad. Se podría hablar de un nuevo entorno de referencia identitario, ¿sí?, en el que el trabajo sigue siendo importante y muy importante, ¿sí?, pero no tan importante, ¿sí?, como lo era en el modelo de estado de bienestar previo, donde el trabajo era estable, donde existía la carrera laboral, ¿sí?, donde el individuo incluso era reconocido por su
por su profesión, ¿sí? Por eso hablábamos, a veces suplíamos el nombre de la persona por su profesión, hablamos del ingeniero, del profesor, ¿sí? Hoy esa condición se ha modificado porque un día puede ser que ejerza en efecto la profesión, pero otro día esté en el sector informal. De allí que también metodológicamente sea muy importante analizar las trayectorias, ¿sí? Porque cuando en la condición anterior, sí, era mucho más fácil entender la dinámica del mercado de trabajo y de su significado y tal vez del malestar, porque era totalmente ubicable en términos de un estrato, de un sector. Hoy, sí, esa condición es mucho más dinámica, mucho más itinerante, ¿sí? Amerita análisis de trayectorias, ¿sí? Diría además que el trabajo, bueno, ya dije, ha perdido en cierto modo centralidad como elemento constituyente identitario, ¿sí? Con dicho modelo sociolaboral, o sea, Doctor Castillo, hola doctor, perdón. Sí, le escucho. ¿Me escucha? Ah, ok, doctor, adelante, por favor. Disculpe la interrupción para continuar con el orden. Sí, sí, le escucho. Sí, para ir cerrando, por favor, doctor. Ah, ya, perfecto, sí. Muy amable, Sí. muchísimas Bueno, gracias. entonces, muy importante esta consideración que hago en términos de la construcción, conformación, emergencia, diría, de una nueva subjetividad que repercute sobre el malestar de los jóvenes. Muchos jóvenes se salieron del mercado de trabajo, como digo, porque no encontraron espacios idóneos, ¿sí? No pudieron cumplir sus expectativas dentro del mercado de trabajo, ¿sí? Esta condición fue enfatizada en el contexto de la pandemia, ¿sí? Ya no quizás por decisiones propias, sino porque el mercado de trabajo se contrajo, ¿sí? Entonces mucho se incrementó. La pandemia tuvo mayores consecuencias en el mercado laboral sobre, ¿sí?, las mujeres, sobre los jóvenes en particular, y sobre los jóvenes en el trabajo más vulnerable que tiene que ver con el sector informal. Si tenemos en cuenta que casi 3 de cada 10 jóvenes, o mejor dicho, 7 de cada 10, ¿sí?, jóvenes que entran en el mercado de trabajo, ¿sí?, entran por primera vez, entran al trabajo informal, entonces las consecuencias que tuvo la pandemia sobre el trabajo y sobre el trabajo informal de los jóvenes es mucho más alarmante y amerita ser estudiado en este sentido. O sea, se abren muchos campos de análisis, diría, sobre los jóvenes. También el contexto de transformación del modelo, ¿sí?, político en México, ¿sí?, abre también espacios que y creo que no han sido o no están lo suficientemente estudiados y ameritan serlo en este sentido, ¿sí?, dado que tiene una proyección también sobre el trabajo de los jóvenes como algo fundamental. Lo dejaría allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco mucho. Muy interesante la aportación del doctor Dídimo Castillo. Les reiteramos que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en el Facebook de la página del Cuerpo Académico. Posteriormente, la grabación la vamos a compartir también en las redes sociales del Cuerpo Académico y de la Facultad de Ciencias Políticas. Vamos a continuar con el orden. Vamos a pasar ahora a escuchar la participación de la estudiante Noelia del Carmen Solís Valencia. Ella es estudiante. Le pedimos al doctor Dídimo si deja de compartir su pantalla, por favor. Muchas gracias. La estudiante Noelia del Carmen Solís Valencia cursa el 7º semestre de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, y ella está desarrollando su tesis vinculada al proyecto de malestar social de los jóvenes. Le recordamos a Noelia que tenemos hasta 5 minutos para presentar. Le vamos a recordar cuando se haya agotado su tiempo. Adelante, Noelia, por favor.
Vamos a transmitir desde acá. Aquí, por favor, no. Gracias. Y tú le mandas. Sí, por favor. Ahora, pensemos, hay un escenario político, pero es un escenario, no es una acción, sino el espacio propicio para la acción, no una que surge del azar o de la espontaneidad de la vida colectiva. Entonces, ¿por qué el distanciamiento de la población juvenil frente al escenario político? De acuerdo con Quintero, 2005, interrogantes como esta se obliga a poner atención en las estrategias que asumen los jóvenes para solucionar y o transformar los conflictos. Mirar tales estrategias permite una aproximación acerca de cómo se realiza o se ha realizado lo político desde las realidades juveniles. Habría que señalar, a modo de cierre, que los jóvenes estamos desencantados de la política. Lo están con ciertas manifestaciones de una práctica política que evaluamos negativamente y, como señala Reguillo, el que muchos de los jóvenes no optemos por prácticas y formas de agrupación partidistas o institucionales, y el hecho de que no parezcan ser portadores de proyectos políticos explícitos desde una perspectiva tradicional puede ocultar los nuevos sentidos de lo político que configuran redes de comunicación desde donde se procesa y se difunde el mundo social. Agradecemos a Noelia su participación. Reiteramos, ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el 7º semestre, y esta tesis de licenciatura está vinculada a este proyecto. Vamos a continuar ahora con la participación del doctor José Antonio Trejo Sánchez de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, si es tan amable, por favor, hasta por 10 minutos lo escuchamos con mucha atención. ¿Tiene su micrófono apagado, doctor, por favor? Bien, gracias por la invitación. Aquí Ahí está está. todavía puliendo la presentación. Vamos a ver si no tiene problema en presentarse. Rápido la activo.
Todavía no se comparte, ¿verdad? Todavía no, doctor. Tiene un poco de delay, pero a usted lo vemos perfectamente. Sí, permítame. Ya no. Todavía no. No se puede compartir, no. No la vemos, doctor, todavía. Por parte de nosotros como administrador no hay ninguna restricción. Sí, deje ver aquí donde que estoy haciendo mal. Creo que fue en mi entrada de configuración. No vea. No todavía. Ya lo tenía muy sencillo, pero ya está. ¿Ya se ve? Todavía no, doctor. No, ¿verdad? No. No. ¿Qué será aquí? ¿Le parece, doctor? ¿Podemos dar paso al siguiente ponente y regresamos con usted? ¿Le parece bien? Si gustan así, ¿sabe qué? Así lo expongo Perfecto. y ya después les mando la... Le agradezco mucho. Bien, miren, mi propuesta era más bien hacer un breve repaso, tal vez un esbozo de estado del arte, de lo que han sido los estudios sobre juventud. Creo que el malestar social de la juventud tiende a comenzar a explicarse desde mediados del siglo XX por historiadores y juvenólogos, sobre todo con la idea de que, sobre todo Hobsbawm, ¿no?, encuentra que una cultura y condición emergente se da hacia finales del siglo XX, donde la juventud deja de constituirse solo como una fase para la vida adulta, para presentarse como una fase determinante de la sociedad occidental, ¿no? Es decir, curiosamente con las guerras mundiales, ¿no?, se enaltece, crece la idea de que las sociedades necesitan de jóvenes, ¿no? Primero para la guerra y luego para la producción. Y después, gracias a una serie de cambios en el siglo XX, los jóvenes se vuelven centrales y hoy en día, ¿no?, hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no?, ser joven es como la condición más prodigiosa de la sociedad occidental, ¿no? Esto, gracias, ya lo había mencionado mi anterior compañero, ¿no?, este bono de las sociedades que alcanzaron a construir un alargamiento de las condiciones de vida, gracias a la medicina. También se da un acceso, sobre todo en países como América Latina, a partir de los años 70, ¿no?, donde crecen los sistemas educativos. Y entonces esa etapa, ese bono demográfico, las sociedades generan más individuos, mueren menos, y se alarga de alguna manera la etapa para ser joven, ¿no? Es decir, hay posibilidades de tener juventud y de vivirla, ¿no? Cosa que no sucedía en la Edad Media. Y también por una particular condición que fue la aparición de esta cultura juvenil que comenzó a volverse global. Gracias sobre todo al consumo, ¿no?, a la extensión de estilos de vida, particularmente ahí podemos tener el jeans, ¿no?, es decir, el pantalón de mezclilla, hoy en día los tenis, que en todas las sociedades la aspiración
para participar de la juventud, pues estén estos dos elementos. En algún momento fue el cabello largo, hoy no lo es tanto, pero sí estos estilos de vida y sobre todo la música rock, que permitió que jóvenes de distintas latitudes y países tuvieran la conciencia de que eran parte de una misma generación. Esos cambios globales, pues generan, y aquí viene lo del malestar, una especie de personalidad de frontera, una personalidad anómica. Esto producido pues por tres grandes momentos, ¿no? Uno es que todas las sociedades tradicionales, al transformarse a sociedades modernas, generan un estadio de inestabilidad. Bien porque todavía no termina de irse el viejo orden y bien porque todavía no se empieza a consolidar el nuevo orden en cuanto a valores, relaciones, nuevas formas de vida. Y esto genera personalidades anómicas. Muchas de estas personalidades anómicas, ¿no?, son estos individuos contraculturales, ¿no?, estos subversivos, ¿no?, que pueden ser muchas figuras. A lo largo de la historia podemos ir registrando muchas, ¿no? Es excelente en estos estudios de los jóvenes, ¿no?, sobre todo el estudio de las subculturas y cómo desde finales del siglo XX vienen construyéndose una serie de identidades subversivas, contraculturales, ¿no? Jóvenes guerrilleros, jóvenes bohemios, jóvenes probos, movimientos estudiantiles. Es decir, creo que ahí está muy interesante el asunto. La sociología y la antropología lo han tratado, ¿no?, mediante dos ideas. Una de ellas es la idea que los jóvenes en este periodo liminal construyen identidades, ¿no?, a través de dos polos, ¿no?, que son los estudios culturales juveniles que nos han dejado este autor Hall, donde se considera que hay un polo bohemio, ¿no? Es decir, los jóvenes se repliegan sobre sí mismos y ensayan nuevas maneras de vida, nuevas formas de socialización distintas a las imperantes en su entorno, ¿no? Y también tenemos el polo activista, es decir, cuando los jóvenes, en lugar de replegarse, participan en la vida pública y generan verdaderos movimientos colectivos u organizaciones juveniles, ¿no? Es cuando deciden salir a la calle y protestar, ¿no? Bajo esos dos polos se podría estudiar una variedad de expresiones juveniles liminales, ¿no? El tercer aspecto ahí muy interesante en este ensayo de Agnes Heller que hay que recuperar es la idea de que hay ciclos, ¿no?, ciclos de protesta juvenil, y que ella le ha llamado las oleadas culturales de finales del siglo XX, ¿no? Una primera oleada de esta condición juvenil es la que tenemos con el existencialismo. Los jóvenes de posguerra se dedicaron a vivir, a existir, y hay toda una serie ahí de elementos que señala Agnes Heller para registrar. En América Latina no hemos tenido este tipo de oleada juvenil. Tuvimos más bien la segunda, que es la oleada juvenil de la alienación, y que es esta posición crítica de los jóvenes respecto a la sociedad, gracias a estas lecturas críticas, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, gracias a esta politización temprana que tuvieron en las universidades. Y finalmente cierra este ciclo con pues la rebelión de los jóvenes proletarios que se da mediante el movimiento punk, ¿no? Entonces, esta generación cierra su ciclo en el siglo XX, ¿no? Y después tendríamos un ciclo para Agnes Heller llamado posmoderno, ¿no?, en donde la juventud genera sus malestares mediante otros agrupamientos y otras lógicas. Y es lo que, bueno, tenía yo en mi presentación como las identidades juveniles contemporáneas, ¿no?, donde pues básicamente el malestar, más allá de lo social y lo económico, es sobre todo cultural, ¿no?, psicosocial. Porque se le pide hoy en día a los jóvenes, ¿no?, esto que mencionaba mi colega Dídimo, genial, ¿no?, sobre cómo el trabajo empieza a ser menos central en las sociedades contemporáneas. Un autor nórdico nos dejaba en algún congreso la pregunta, ¿no?, Bajoy, nos decía que el problema de ser joven hoy en día es más bien el de la identidad,
porque se le pregunta a los jóvenes, pues, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Y en esta pregunta, pues, se genera una crisis tremenda, porque pueden ser mil cosas, ¿no? Seré desempleado, seré obrero, seré profesionista, porque todas, digamos, estas lógicas de pertenencia social son posibles en la sociedad contemporánea y genera este espíritu de época o esta condición posmoderna. Y finalmente, ¿no? Pues los autores contemporáneos sobre los estudios de la juventud, pues están explorando bajo esta idea, ¿no? Que hay distintas condiciones juveniles, distintas identidades juveniles y que conviene explorar. Aquí rápidamente, ¿no? La antropología y las sociologías mexicanas recientemente pues están pues nuevamente, ¿no? Estudiando estas identidades del malestar, estas identidades juveniles, estas identidades anómicas, pues a través de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes en el campo y los jóvenes indígenas, ¿no? En estas poblaciones, anteriormente el tránsito de joven a adulto era directo, no había, de niño a adulto, perdón, era directo, no había una etapa propiamente juvenil, pero con los cambios culturales que se han empezado a registrar en las comunidades rurales y campesinas, encontramos que también hay una aspiración a ser joven en los grupos indígenas y los grupos rurales. Entonces, esta es una exploración novedosa que están haciendo las ciencias sociales, ¿no? Que les provoca sobre todo este cambio cultural, ¿no? Y esta nueva condición de vida. Señalará también el estudio, ¿no? Que continúa sobre la anomia o estas identidades liminales en las ciudades. Además de estos cambios demográficos, estos cambios funcionales y estos cambios materiales en las sociedades, ahora tenemos ciertos cambios culturales, como por ejemplo puede ser la ciudad. Habitar en la ciudad, gran parte de la población mexicana ya vive en ciudades o en ciudades intermedias, genera también un espíritu de anomia, un espíritu de malestar, un espíritu de extrañamiento, porque la ciudad, ¿no? Esta gran aglomeración urbana genera en sus habitantes, ¿no? Subjetividades, ¿no? Identidades, de la soledad, ¿no? Del repliegue individual. Y esto también ha generado estos estudios sobre culturas urbanas, ¿no? Juveniles. Ahí está el graffiti, por ejemplo, ¿no? Y toda la serie de mal denominadas tribus juveniles urbanas, ¿no? Que son producto de reconocer esta condición de malestar en las ciudades. Y finalmente estaría una más, ¿no? Que me parece a mí una apuesta muy interesante, que pues va ligada a las modernas formas de tecnología, ¿no? Como son, por ejemplo, estos conciertos rap, ¿no? Rap, estas culturas de la televisión, estas culturas del marketing actual, en el que pues hay nuevas identidades juveniles, que son identidades juveniles globales. Se me ocurre el anime, ¿no? Que es un cómic, ¿no? Aquí en México su recepción con la cultura coreana es fabuloso, que son culturas que tienden a ser mucho más globalizadas, ¿no? Mucho menos circunscritas a los países y las sociedades de origen, y mucho más compartidas por muchos jóvenes a nivel global, ¿no? Los fans, ¿no? Estos fans de grupos musicales también internacionales, y aquí me atrevería a poner a lo mejor algunas culturas también, como los turistas, ¿no? O estos jóvenes que se mueven en una especie de nuevo hipismo, ¿no? Que pueden trasladarse de país en país. Antes de la pandemia estaban surgiendo estos grupos, ¿no? Ahí tuve oportunidad de estudiar algunos en Puerto Escondido, y que eran estos jóvenes del sur, surfistas, que intercambiaban experiencias, culturas, ¿no? Información, símbolos, gracias a la pertenencia a este club, ¿no? De los jóvenes que van a surfear a distintas playas de Sudamérica, México y Australia. Y que tienen una característica novedosa, que es compartir globalmente su movilidad, su cultura, su forma de construir identidad, ¿no? Entonces creo que por ahí andan los nuevos estudios culturales, ¿no? Estudiando este malestar juvenil. Así a grosso modo he tratado de sintetizar estos 20 o 30 años de los juvenólogos, ¿no? De los estudios culturales, los estudios que abrió Herbert Marcuse, ¿no? Al considerar que la nueva clase social
que podía ser revolucionaria en este mundo contemporáneo, pues eran los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Llegó tanto así Herbert Marcuse, vinieron los estudios culturales, para llamar la atención que estos nuevos cambios tendrían que verse desde la cultura, y finalmente esta última etapa de los juvenólogos por distinguir, estudiar las distintas identidades juveniles, no solamente nacionales, regionales o locales, sino globales, ¿no? Y por ahí le dejaría para no extenderme mucho, y bueno, ya ahí procuraré mandarles la presentación, que la tenía ahí muy llena de color, pero bueno, aquí no me puse las pilas antes para resolver este problema técnico. Agradezco la invitación, muchas gracias, espero que haya servido un poco esta intervención, ¿no? Muchísimas gracias, doctor José Antonio Trejo. Esperamos esa presentación. Ha sido muy enriquecedor escucharle. Estamos muy agradecidos por su participación. Muchos conceptos interesantes. Estamos tomando notas. Nosotros, los estudiantes y quienes nos escuchan en las redes sociales, nos acompañan. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar ahora con la estudiante Daniela López Ochoa. Ella es estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Ella cursa el último semestre de la licenciatura en Economía y también tiene su proyecto de tesis vinculado a este proyecto Malestar Social en la población juvenil del estado de Colima. Adelante, Daniela, hasta por 5 minutos, por favor. Bueno, muy buenos días. Como ya dijo el doctor José Manuel, soy Daniela López Ochoa y el tema que voy a tratar va a ser sobre cómo está impactando la emergencia sanitaria del año 2020 en el desarrollo económico de la población del estado de Colima, más que nada generando malestar en los jóvenes. Para empezar, ¿de qué manera las determinantes del desarrollo económico están afectando o se reflejan en el malestar social que presenta la población juvenil del estado de Colima? Para seguir con eso, ocupamos saber que, pues, como ya bien se sabe, el desarrollo económico es un proceso mediante el cual toda la sociedad de un país avanza hacia niveles sucesivos de satisfacción. Esto se lleva mediante un crecimiento sostenido y permanente, y lo que es también una constante transformación de las distintas estructuras que presenta, ya sea desde cambios en la estructura de la producción y la ocupación, empleo del trabajo, etcétera, en la cuantía y composición de los recursos y las técnicas utilizadas para poder lograr este cambio, y en los cambios en las características demográficas, que también son muy importantes. Todo esto según Gunnar Myrdal. Bueno, pero aún así, con todo este avance, con todo esto que ya conocemos, diversas crisis, como lo son la emergencia sanitaria del COVID-19 en el año 2020, nos han dejado consecuencias graves y que perduran hasta el día de hoy, ocasionando malestar social a través de determinantes del desarrollo económico. Podemos poner como ejemplo al empleo, ya que se debe tener en cuenta que no todas las personas cuentan con un trabajo estable o con paga mensual o jubilaciones suficientes o incluso con pagos constantes, pues se podría decir. Esto ocasiona que a partir de esta emergencia sanitaria, las familias no estén percibiendo algún tipo de ingreso monetario o lo perciban de la manera muy mínima, afectando especialmente a los jóvenes que están digamos que están en el transcurso de salir de la escuela a trasladarse a buscar un empleo, porque se hace más grande la brecha digamos que de sabiduría, de encontrar trabajo y eso. Esto debido a que dicha situación puede provocar tensión, estrés, generar malestar social, conflictos, desigualdades, discriminación, entre otros.
Aquí les traje unos tabulados, unas grafiquitas. Son sacadas del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y es una comparación del cuarto trimestre del año 2020 y del segundo trimestre del año 2022. Nos muestra que en el cuarto trimestre del 2020 en Colima se registró una tasa de ocupación del 95.5 y para el segundo trimestre del año 2022 presentaba una tasa del 96.9. Esto ha mostrado una mejoría, pero eso en la tasa total de ocupación. Pero si nos vamos directamente a la tasa de crítica laboral, nos muestra que en la crítica laboral del cuarto trimestre del 2020, la tasa crítica laboral mostraba un promedio del 33.0% y para el año 2022 presentó una tasa del 32.3%, mostrando una muy poca mejoría. En este puede entrar lo que son los jóvenes, debido a que la mayoría son empleos informales, empleos que tratan de muy poquitas horas o que son muy mal pagados o personas que ocupan el empleo y están trabajando horas extras más de lo necesitado, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la brecha desde el año 2020 ha crecido y hoy en día bueno, total. Bueno, ha presentado muy poca mejoría y comparado con el año 2020, hoy en el segundo trimestre del año 2022, la brecha entre tener un trabajo bueno y uno no tan bueno ha estado creciendo todavía debido a que, como ya lo expliqué, ya me puse nerviosa. Todavía no termino. Ay. Bueno, con este tipo de situaciones se ha logrado generar conflictos sociales, como ya lo había mencionado, tales como malestar social, cuestiones de discriminación, peleas, dificultades en la interacción social y delincuencia, aparte de diversas dificultades en el diálogo entre personas, disminución del sentimiento de cohesión familiar o de pareja, sentimientos de falta de apoyo y entre muchos otros más. También tenemos, se tiene que tener en cuenta que el malestar social guarda una estrecha relación con los recursos que son los elementos en el control de nuestra vida, con los que cuenta una sociedad para darse a sí misma certidumbre y sentidos a sus acciones, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Daniela. Listo, gracias. Te agradezco. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora le toca la participación a la doctora Angélica Yedid Prado Rebolledo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. La doctora Prado Rebolledo funge además como coordinadora de la maestría en Derecho y forma parte es integrante del cuerpo académico UCOL-CA 126, Estado y Sociedad. Doctora, si es tan amable, por favor, hasta por 10 minutos.
económico, social y cultural, respaldados en la equidad y la justicia. La Coneval es una diferencia de edad. Dentro de este grupo de jóvenes. Ellos tienen la posibilidad de contemplar la construcción nacional a través de las aspiraciones e inquietudes, marcando lineamientos de conexión y resiliencia e iniciativa en todas las oportunidades. Hay diferencias adolescentes y jóvenes de los 15 años a los 29 deben de enfrentarlos para las restricciones que hay en el ejercicio de los derechos que permiten progresar sanitariamente. De cada 10 personas viven en situación de pobreza. Su carencia es más alta dentro de la población nacional. Grandes oportunidades como las que los datos importantes que nos dan la carencia de acceso a la seguridad social y la calidad de espacios de vivienda. Al ser la juventud de cambio, deben ser los responsables de explotar su potencial y un mundo adecuado a sus generaciones con su participación y liderazgo durante la toma de decisiones, las cuales serán vitales para que tengan opciones de vida para las generaciones. De la política en la juventud, la disminución el 89% de los jóvenes no les interesa o poco la cuestión política. De ese 89%, el 37% dice que son los políticos de someten. Hay un 22% de la diferencia única. La convención de la ignorancia de participar, que también está limitado. Es a partir de eso tomando encontrando en la vida política para que puedan alcanzar a tener mejores resultados en su desarrollo tanto personal como social. Se ha detectado que el valor se ha estado analizando un poquito la historia. En las secundarias tenía clases de educación participar en política también se considera que está por cada 3 años. Conozcan cuáles son los mecanismos
que son múltiples y que no nada más desde una participación en la toma de decisiones como fue la iniciativa. Muy importante que nos van a permitir a la ciudadanía en general el cambio social se va a lograr con la apertura de esas libertades importantes y con habilidades de utilizar los instrumentos contenidos en nuestra legislación y así alcanzar ese cambio social para el bienestar común. Y lo vamos a lograr precisamente si no lo hacemos, simplemente nos vamos a quedar estancados y vamos a estar sujetos a las decisiones de otras personas. Para realizar alguna dinámica de participación social o simplemente lograr una. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a la doctora Angélica Yedid Prado Rebolledo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, integrante del cuerpo académico UCOL-CEA 126, Estado en Sociedad. Vamos a continuar. Ahora toca el turno al estudiante Jafet Alejandro Pérez. Él es estudiante del 7º semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Igual que los demás estudiantes que le han precedido a Jafet, él tiene su tesis de licenciatura vinculada al proyecto de investigación Malestar Social, medición del malestar social en la población juvenil del estado de Colima. Adelante, Jafet, por favor, hasta por 5 minutos. Aquí, si quieres, yo te controlo el... ¿Poner modo presentación? Claro que sí. Muchas gracias. Adelante, Jafet. Buenos días a todos los estudiantes, los profesores que nos ven a través de las redes sociales y la actividad social. Y para darle un poco de hilo a este coloquio de acercamiento de la malestar social con los jóvenes, la siguiente propuesta. El tema es que si el malestar social que vivimos hoy en día es un efecto de la modernidad líquida o de la individualización. Bien, esto es un proceso simple. Jafet, más cerca de acá, por favor. De este lado. Es un proceso simple y complejo, pero a ver, ¿qué implica la individualización? ¿Qué es la individualización? La individualización es un proceso por el cual los ciudadanos se convierten en individuos. ¿Cuál es la diferencia? El ciudadano forma parte del colectivo, tiene un interés común, quiere buscar el bienestar común de su estado, de su comunidad, y por ende siempre ve por ese bien. Pero ¿qué pasa con el individuo? El individuo viene para ver su bienestar propio e individual. No le interesa tanto colaborar con las otras personas. Algo que puede ver reflejado hoy en día, de cómo se ven esos cambios sociales, como menciona Daniela, cómo es que también esos procesos económicos han afectado a la familia, cómo es que los afectan también a nuestras finanzas personales. Para dar un tanto de lo que mencionó el ponente mismo Castillo, el malestar social es un ciclo de incomodidad con las condiciones del presente, social, económica y culturales. Y también implica una desconfianza hacia las instituciones, algo que también lo hemos visto hoy en día. Al igual que es algo muy causal, no es algo que solamente se da por cierta cosa o cierta parte. También es un proceso que se cocina en una doctora Prado. Pues bueno, también para dar un giro un poco más a esto, el concepto de joven tiene nace en la Segunda Guerra Mundial, cuando están esos estados burocráticos un tanto grandes, amplios, que implicaban un poco de la modernidad sólida. También los jóvenes son los que construyen estas ideas posteriormente.
¿Con qué? Con las tribus humanas. Hoy en día podemos decir que puede haber tribus humanas sobre música. Podemos en esta constante pelea entre el reggaetón y algún otro género, y viceversa. También hay otro cambio cultural. Nosotros también ya recibimos un cambio cultural muy grande. Y esto lo podemos ver así. Del lado izquierdo, derecho, perdón, tenemos la parte de mañana. La llave de la economía familiar era una parte de un eslogan de Conasupo. Fue una empresa paraestatal que da un ejemplo claro de lo que era el bienestar en ese entonces, es decir, antes de que pasara nuestra transición democrática de México. ¿Y ahora qué pasa? Podemos ver que las frases más comunes son: tú puedes ser lo que quieras ser de Barbie, o just do it de Nike. ¿Qué implicaciones tienen esas frases? Es tu responsabilidad conseguir tu bienestar, y también es tu responsabilidad si no lo consigues, y por ende es tu automalestar. Como bien lo menciona acá en esta cita de Lea, así me encontré con el apellido. La siguiente, por favor. ¿Qué conlleva la individualización? Como bien lo mencionamos, unas relaciones de desconfianza con las instituciones. Por ende, hay menos participación política. Y, en consecuencia, hay una insatisfacción con los gobiernos y las políticas públicas. Que parte, dándole un hilo a la anterior diapositiva, que también somos dueños de nuestro propio bienestar y también somos responsables de nuestro propio bienestar. También, ¿qué lado positivo implica la individualización? Que tenemos libertad. Sí, podemos mencionar todo esto, vamos en las cuestiones de género y de identidad de género que se han ido esparciendo durante estas últimas décadas. También, ¿qué pasa? Las agendas públicas con problemas. Los problemas públicos también implican de que no necesariamente son los verdaderos problemas públicos que vivimos, son tenemos menos participación política y también participación social. Los problemas que vemos ahí, como siempre nos sentimos identificados con ellos. Y por último, antropofobia, que eso puede decir como miedo a los extraños. Por ende, nosotros nuestras relaciones interpersonales han cambiado y ahora no nos podemos relacionar tan fácil con el mundo que tenemos a la derecha, con la izquierda, porque tenemos tanto miedo a ser mezclados por ello. Eso que lleva también a la recuperación, y eso es un ciclo vicioso. Y la siguiente. Conclusiones. Podemos decir que gracias a lo que los ciudadanos se han convertido en individuos, estos han aumentado su malestar debido a que estos jóvenes sienten más incertidumbre por el presente y el futuro. Algo fundamental. No sienten solamente malestar por hoy, sino también por el mañana. Es algo que también debemos combatir. Los jóvenes no son la excepción, ya que estos han normalizado ciertos aspectos como la inactividad política, pero estos a su vez son los primeros en organizar y encabezar movimientos sociales. Un ejemplo de esto lo tenemos la primavera. Más recientemente tenemos este movimiento de mujeres en Irak que están protestando por las reglas religiosas que les impone el Estado Islámico. Y también aquí en México, pues bueno, no tenemos uno como tal, pero sí se han visto ligeros toques últimamente con estas marchas feministas, marchas tanto laborales como en México. Bueno, aquí en Colima tuvimos una. No me gustaría decir que fue un movimiento total, pero sí lo mencionaré tanto, que fue durante 2012 cuando estuvo en esas protestas contra la fe. En parte sería. Muchas gracias. Gracias, Japet. Muchas gracias, Japet. Muy interesante. Les reiteramos a las compañeras y compañeros que nos acompañan en redes sociales. Estamos aquí presentando los avances del proyecto de investigación Malestar Social, medición del malestar social en la población juvenil, proyecto en el cual contribuimos todos los integrantes del cuerpo académico UCOL-CA 126 Estado y Sociedad. Vamos a continuar con el orden del día. Le toca la presentación a la estudiante Catherine Ayeli, Nacheli Varo Cárdenas. Ella es estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por favor, Catherine.
hasta 5 minutos. Sí, por favor, de pie. Vamos a ver. Ahí para que te alcances a escuchar. Adelante, Kate. Ahí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Katherine, como ya lo mencionó el doctor de la Mora. Bueno, ya anteriormente llegaron un poquito tarde, pero sí mencionaron como tal cuál era la definición del tema central, que es, bueno, principal, que es el malestar social. Y mi tema como tal se basa un poco, o bueno, más bien totalmente en lo que es la violencia de género. Mi tema se titula ¿Cómo se visibiliza el malestar visual desde problemáticas de género en las redes sociales? Y es importante, como en toda investigación o proyecto, definir un objetivo. Y actualmente mi objetivo es poder identificar los temas que los distintos colectivos en la aplicación de Instagram visibilizan y cómo estos pueden constituirse como un malestar social en las mujeres. Defino ahí 3 palabras clave que van a ser las que voy a estar tocando durante 5 minutos. Y puede ser redes sociales, violencia de género y los derechos humanos, que tienen ambos una gran vinculación. Ok, primero con las redes sociales, todos tenemos un celular y mínimo tenemos una red social. El uso de la tecnología es muy importante porque se basa en el buen y el mal uso. Yo puedo tener un buen uso de la tecnología, pero otras personas no lo tienen. Entonces, eso impacta mucho en la forma de la violencia. ¿Por qué? Porque hay mucha facilidad de acceso y anonimato. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier red social todas las personas tenemos acceso a tener una cuenta y el anonimato a elegir si poner nuestro perfil real o hacernos pasar por otras personas o incluso solamente poner un apodo. Entonces es muy fácil el no saber quién está detrás de un perfil. Investigando me doy cuenta que las personas siempre se respaldan comentando que en las redes sociales tienen la libertad de opinar lo que quieren y expresar qué es lo que sienten, porque muchas veces para eso es que se tienen. O sea, cuando uno se siente de alguna forma y quiere expresar y lo primero que hace es tomar Facebook o Instagram y decir qué es lo que está sintiendo en ese momento, pero hay un límite que no se tiene que pasar de ese límite porque si no se estaría faltando el respeto y ejerciendo violencia de alguna manera. Todas las personas estamos dentro de un punto débil porque somos vulnerables a sufrir este tipo de violencia, pero en este caso, pues más las mujeres. La violencia de género viene desde la cultura y desde la tradición, cómo fuimos criados desde pequeños. Muchas veces es normalizada y romantizada con, no sé si todos han escuchado, menores tóxicos, todo esto, y son creencias que desde pequeños las tienen y pues las comparten con los demás. La determinación de niña, rosa y azul, los derechos y libertades, siempre han sido limitados desde hace mucho tiempo en las mujeres, llega hasta la fecha, que he leído que no se ha tenido un gran avance como se esperaba. Sí ha estado avanzando y conforme el tiempo vamos evolucionando, pero es por eso que no ha avanzado totalmente, que se vienen los feminismos y las marchas y todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos. Hablando de los derechos humanos, pues como lo comenté anteriormente, se vive en un estado de desigualdad en las mujeres. Puede ser, lo vemos en todos lados, laboral, en familiar, social. Hay un nulo apoyo en estos aspectos. Los derechos obviamente pues se ven violentados. Y entre una de las
datos más importantes, quisiera destacar que las principales causas de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, es en mujeres por violencia de género. Y de aquel lado, pues lo que estoy ahorita haciendo es, sigo colectivos, esos son algunos de los colectivos Colibrís, que es específicamente del estado de Colima, Voces Feministas de Aquelarre, la Bruja Feminista, Feminismo y Feminismo en el Exterior. Aquí, igual ustedes que se interesan nos pueden seguir, son páginas en las que todos tenemos la oportunidad de ver la información. Están subiendo información muy actualizada sobre la violencia de género que existe pues, en diversos países y también estados. La Feminist es global, entonces hay información muy interesante. Y pues eso sería todo por mi parte. Espero les haya sido pues, de su agrado y básicamente es mi tema de tesis y el objetivo es, como mencioné anteriormente, dar un análisis de cuál es, qué tanto afecta la violencia de género a las mujeres dentro de la vida política y además cómo impacta en la sociedad el ver ese tipo de violencia, si lo siguen, si no están de acuerdo, todo esto para llegar a la conclusión de qué tanto afecta, molesta a la sociedad la violencia de género. Y eso sería mi Gracias, Catherine. Muchísimas gracias, Catherine. Asheli Varo Cárdenas, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, cuya tesis de investigación de licenciatura está vinculada a nuestro proyecto de investigación, medición del malestar social en la juventud colimense. Vamos a continuar. Nuestro penúltimo ponente, el doctor Edgar Alfredo Nande Vázquez. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrándose también al trabajo del proyecto. Estamos muy agradecidos con su participación y aportaciones. Doctor Nande, si es usted tan amable, por favor, trasladarse a este lado por las cuestiones del micrófono y la transmisión en redes sociales, doctor. ¿Tú le mueves? Yo le muevo. ¿Qué me dice? Hasta 10 minutos le recuerdo cuando sea. Va a ser menos, va a ser menos. Muy bien. Gracias, doctor. Ahí está, sí, va a ser menos, va a ser menos. Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Es un gusto ver aquí a alumnos de la facultad, que más adelante los vamos a conocer mejor. Bueno, pues mi tema, en realidad mi participación es el análisis del modelo estadístico y el análisis de las variables que vamos a utilizar en el modelo estadístico. Pero antes de explicar esa parte, bueno, pues nos vamos al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, que es el contexto general del proyecto de malestar social. ¿Qué nos dice el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 19-24? Nos dice que la población en México vive en un entorno de bienestar, proponiendo un modelo de desarrollo económico, político y de economía social, tratando lo posible las desigualdades. Es decir, que trata de condicionar el modelo en relación a las desigualdades que se tienen. Y en ese sentido, según el libro de Germán Pérez del Castillo, que es un libro que ya comentaron, en su libro de Desarrollo 2008, nos comenta lo que origina el malestar social, entre otros factores, miedos, inseguridad, pérdida de referentes, apatía, racionalidades cortoplacistas, etc. Y luego, entonces, a este origen del malestar social existen necesidades para poder, entonces, combatir este tipo que origina el malestar social, como son principalmente las políticas públicas, aumentar potencialidades y recuperar expectativas sociales. Es decir, en este libro, que es un libro base de malestar social, nos explica el origen y luego cómo podemos combatirlo. Pero es importante también recordar, como lo dijo la doctora Prado, que es importante la participación de todos nosotros en este tipo de situaciones, porque no nada más es tener quejas de malestar, sino ver cómo podemos entonces compartir para que nos ayuden a generar un aspecto positivo. Bien, en función del objetivo del Plan de Desarrollo, bueno, pues viene el objetivo del proyecto, que es generar una propuesta metodológica para la medición de malestar social. Y esa propuesta metodológica pues tiene mucho que ver con el enfoque estadístico y las variables que vamos a escoger nosotros para dar respuesta
o sugerir nosotros una respuesta para que la política pública que pueda captar esa necesidad, pues sea de relevancia. Bueno, entonces, adelante, José. Nosotros, ¿en dónde estamos situados? Todo esto es el trabajo del proyecto y nosotros nos vamos a situar aquí, en la medición de variables, y entonces vamos a tener la necesidad de hacer a lo mejor encuestas, bajar bases de datos, posicionarnos para que las variables que escojamos o los cuestionarios que escojamos o los tipos de cuestionarios que escojamos pues sean los correctos para nosotros contestar entonces el objetivo que tenemos planteado en su trabajo, que es construir una metodología y por tanto también contrastar las hipótesis. Adelante, José. Bien, ya vimos algunos ejemplos de estadísticas, o los resultados, mejor dicho, de las estadísticas. Esto es solamente algo simple, donde vemos el malestar social que existe en función del emprendedurismo. Hay muchos tipos de malestares, ya lo dijo la doctora Prado, hay muchos tipos de malestares, hay muchos tipos de estadística, y esto, bueno, pues solamente es algo para que ustedes se den cuenta en función del emprendedurismo y cómo se relaciona con el malestar social. Y las conclusiones, después de aplicar todos los modelos, pues ahí se ve abajo, que existen causas de discriminación, que a lo mejor no son relevantes para su trabajo, pero este es el resultado que tenemos nosotros en función de lo que aplicamos en los modelos estadísticos y en función de las variables y la fiabilidad que le damos a esos modelos y las variables. Adelante, José. Bien, hay diversas o distintos tipos de técnicas estadísticas. Por la cantidad de cuestionarios y cantidad de información que nosotros vamos a manejar, nos vamos a situar nosotros en modelos multivariantes, donde vamos a relacionar una variable dependiente o dos variables dependientes o tres variables dependientes entre variables independientes. Es decir, si nos situamos en la siguiente diapositiva, ya para terminar esto, José, eso es lo relevante del modelo y variables para la estadística. Tenemos nosotros una variable dependiente y tenemos nosotros variables independientes. Es decir, esta es la variable respuesta sobre las que nos van a dar la respuesta a esta variable. Y es importante nosotros que definamos entonces la variable dependiente porque va a ser la base de nuestro trabajo. Y esta variable dependiente, que siempre va a ser variable Y, es en función del objetivo que tenemos en el proyecto de malestar social. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues estamos ahorita en una discusión con todo el cuerpo académico y por eso nos interesa escucharlos ustedes para tratar de definir de manera posible y lo mejor posible la variable que nos va a dar respuesta a lo que buscamos nosotros. Entonces, en función de esto, nos van a dar estadísticas completas, nos van a dar respuestas completas al modelo que nosotros queremos sugerir y que ustedes nos van a ayudar a construirlo de una manera con sus aportaciones que nos puedan hacer. Bien, entonces, lo fundamental es de que conozcamos nosotros entonces dentro del proyecto que en función del objetivo se nos da la variable dependiente y en función de lo que queremos, las causales en función de la respuesta que queramos sacar nosotros o las causas que originan la respuesta acá. ¿Vale? Bien, eso es lo que me toca a mí trabajar, es lo que me toca comentar y cualquier cosa, cualquier situación que se pueda causar como dudas, si no la resolvemos aquí, pues lo podemos resolver en el aula de clases o en el cubículo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Nández. Se integra a los trabajos del cuerpo académico. Su aporte, como ha explicado perfectamente, claramente es las cuestiones técnicas, metodológicas. Muy bien, vamos a dar cierre a las presentaciones de nuestras expertas, expertos y estudiosos con la presentación de la doctora Alejandra Chávez Ramírez. La doctora Alejandra Chávez, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, forma parte también del cuerpo académico UCOL-CA 126, Estado y Sociedad,
y con su participación que ha elaborado para este coloquio con el maestro Miguel Hidalgo Gómez Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. Daremos cierre a la participación de nuestras y nuestros expertos. A doctora Ale, si es tan amable, por favor, le pediría acercarse a donde está. Tenemos el micrófono para mayor comodidad de nuestras y nuestros estudiantes. Usted, perfectamente. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor de la Mora ya lo comentó, este trabajo lo he desarrollado junto con el maestro Miguel Hidalgo Gómez Ramírez. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales que ofrece nuestra Facultad de Ciencias Políticas. Esta presentación la voy a desarrollar en 3 grandes apartados, muy rápidos, no se preocupen porque no me va a tocar la campana el doctor de la Mora. Una primera es la relación que pude encontrar entre lo que es bienestar, malestar social y la democracia. Luego, de qué manera estamos pensando que se puede medir o que se puede hacer una medición práctica respecto del malestar social. Y ya la parte de los análisis, algunos indicadores que fuimos determinando para establecer la relación entre dichos conceptos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es presentar un diálogo que muestre un acercamiento del malestar social como una relación compleja con la democracia. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos o de qué manera podemos explicarnos la relación directa entre el malestar social con la democracia? Porque parecería que de pronto son 2 conceptos aislados y que pueden caminar de manera paralela sin en algún momento tener algunos puentes relacionantes. Y como hipótesis o supuesto, lo que decimos es, bueno, el malestar social puede aparecer, se puede desarrollar o se consolida en la sociedad en relación al deterioro de la calidad de vida de las personas. Y esto se va a establecer como elementos relacionantes en función de los recursos que existen en la sociedad. Y los recursos pueden ser objetivos, es decir, institucionales, como cuando hablamos de seguridad pública, de corrupción, de servicios públicos, etcétera, y a su vez de los subjetivos, que en un momento dado es el control de vida que las personas pueden decir que tienen, o la certidumbre o incertidumbre, la seguridad y el bienestar. Estos elementos, cuando tienden hacia la parte negativa de los individuos o de la sociedad, va a erosionar las bases sociales de la democracia. Y este esquemita es donde tratamos de establecer teóricamente los elementos con los que estamos trabajando. Es decir, si estamos hablando de una relación entre conceptos bienestar, malestar, democracia, esto está sentado en que lo que tratan las personas o los individuos en una sociedad en un tiempo y espacio determinados o definidos es alcanzar cierta calidad de vida. Sí, aquí hay 2 elementos que nosotros los estamos presentando como antagónicos, es decir, el bienestar y el malestar. Pero para poder llegar y hablar de malestar, necesitamos entender cómo se plantea el malestar, del bienestar, perdón, de qué estamos hablando, y entonces luego podríamos llegar al concepto de malestar entendido como las carencias, y carencias de distintos tipos que lo vamos a ver como algunos autores nos están planteando. ¿Qué significa? ¿Sí? Las sociedades actuales nos plantean 3 tipos de malestar subjetivo. Por un lado, estamos viendo el malestar cultural, del cual el doctor José Antonio ya nos comentó específicamente en su propuesta. El siguiente sería el malestar con la democracia, que va incluido en función de desconfianza y credibilidad que las personas pueden tener. Y el tercero sería el malestar ético, donde están cuestionando las normas vigentes.
Luego entonces, ese conjunto de malestares los vamos a ver o visibilizar a través de tres grandes facetas. El miedo a los otros, como lo contemplaba Jafet en su presentación, la deslegitimidad frente a los sistemas, y esto va directamente a hablar del malestar institucional, y el sinsentido, que es la racionalidad a autoexcluirse que pueden tener las personas, y ahí lo vamos a relacionar con referentes de pérdidas de identidades. Hacer una aclaración que cuando hablamos del malestar social, lo podemos investigar desde dos grandes ámbitos y tiene que ver con referentes teóricos. Un gran ámbito y es el que lo ven, digamos, aquellos expertos, las autoridades, las instituciones, y es un malestar definido de arriba hacia abajo. Por el otro lado, y ese es un malestar objetivo. Por el otro lado, podemos identificar el malestar que se ve desde la persona, desde la percepción, es decir, preguntarle a los sujetos cómo están, cómo se sienten, cuál es su percepción respecto de la situación que tienen ellos en el contexto y en el entorno en el que se mueven. Luego, entonces, si nosotros ya estamos hablando de tres tipos de malestares, acordémonos que es el cultural, el de la democracia y el ético, y estos tres lo podemos investigar, definir cada uno de ellos en función del miedo a los otros, la deslegitimidad del sistema y el sinsentido. Estos elementos sí, nos llevan a 5 grandes definiciones, y sería malestar, incertidumbre y crisis económicas, cambios generados por la modernización, deterioro de las instituciones, incertidumbre, desconfianza e inseguridad, y el último, ingobernabilidad y participación ciudadana. Aquí es donde nosotros estamos estableciendo esa relación y ese puente dialogante del malestar con la democracia. Y entonces dijimos, bueno, ¿y de qué manera podríamos nosotros definir cuál es la posición, ¿sí? O cuál es la situación del malestar social que se vive en un momento y en un espacio determinado? Y lo que decidimos, después de hacer una búsqueda de distintas encuestas que ya se tienen, trabajar en un primer momento con estas 4. Sin embargo, hay una más que es la información que nos da el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, pero sin embargo, cuando nosotros queremos bajarlo a nivel estado, es decir, en Colima, no hay información en lo estatal. ¿Sí? Ni un dato tenemos acerca de cómo estamos en el estado acerca de la inseguridad, y por ese sentido dejamos, al menos en estos datos que vamos a presentar, dejamos fuera la información que nos da el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esa relación de las dimensiones? Dijimos que eran 5 dimensiones del malestar social con las encuestas, y ahí es donde empezamos a hacer el cruce. Los números que ustedes están encontrando o viendo de la izquierda son las dimensiones, las 5 dimensiones, y del lado derecho tenemos las encuestas con las cuales nosotros recurrimos para ubicar cada una ubicarlas en cada una de las dimensiones. Y luego esto que les voy a presentar es solamente un ejemplo, ¿sí? Un solo dato, porque entonces pues se me acabaría el tiempo. Entonces, cuando vamos a ver la primera dimensión, la del malestar, incertidumbre y crisis económicas, lo que tenemos es los datos de pobreza, ¿sí? Y además del dato de pobreza, porque la pobreza va a generar en las personas incertidumbre hacia el mañana, hacia qué va a pasar con ellos cuando no logran tener, ¿sí? Y va relacionado con un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades primarias. Y por el otro lado también, cuando hablamos de crisis económica, es decir, la crisis que en el contexto de una sociedad se tiene como los niveles que tenemos ahorita, ¿sí? Respecto a lo económico,
va a afectar de manera directa en relación a cómo podemos acceder o cómo pueden acceder los jóvenes a un trabajo una vez que termina su formación académica. Luego, entonces, cuando queremos medir la segunda dimensión, decidimos que lo íbamos a ver a partir de las interacciones que puede tener el gobierno a través de los medios electrónicos que existen. Y entonces aquí los datos que estamos viendo es que no logran el porcentaje más alto, ¿sí? Es en función de la interacción, o sea, ¿cuántas veces puede interactuar una persona, es decir, un joven de 18 años hacia arriba, con las instituciones gubernamentales? Y el número que interactúan es una sola vez, ¿sí? Y eso nos da un 47%, y es el porcentaje más alto que nosotros encontramos. A la hora que empezamos a ver si consultan las páginas gubernamentales, solamente si redondeamos tenemos el 15%, si llenan o envían formatos para trámites, ahí sube un poquito, redondeando hasta el 33%, si continúan los trámites o pagan por un servicio, casi el 15%, hablando de las quejas que pueden tener en función de la responsabilidad social que puede tener el individuo para regresarle hacia el ámbito gubernamental, ¿cómo se encuentra pues nada más tenemos un 5%, y si se fijan, los otros tres indicadores que nos quedan no suben arriba del 21%. Estos datos en un momento dado nos pueden ir diciendo o dar el termómetro de qué tanto podemos dimensionar de que hay una molestia en la ciudadanía. Respecto de los deterioros en las instituciones, bueno, me parece que ahí el panorama es todavía mucho más desolador. ¿Por qué es desolador? Porque no llegan ni siquiera al 8% respecto de la calificación que la ciudadanía le otorga a los servicios públicos básicos. ¿Ya voy, doctor? Sí. También en esta misma dimensión, estamos en la tercera dimensión, lo que es el deterioro de las instituciones. Aquí mismo también podríamos ver el asunto de la seguridad pública, de la canción, que no se nos ven los datos bien, pero bueno, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuál es la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la seguridad pública en Colima? Y entonces, respecto de si estamos viviendo en un contexto seguro, ¿sí? Solamente nos llegan a 13%. El resto, es decir, estamos hablando en relación, ¿sí? Esto es directamente lo que piensa la ciudadanía respecto del entorno seguro, y en cuanto a cómo ve la ciudadanía la actuación de las instituciones de seguridad pública, el dato, digamos, de malestar llega hasta el 85.8%. Luego, entonces, cuando hablamos de la ingobernabilidad y participación ciudadana, pues los datos tampoco están tan halagüeños. Si nosotros, después de esto, de sacar algunos datos, lo que quisimos hacer es, bueno, ¿cómo podemos, para hacer el cruce con la democracia, cómo podemos mapear, ¿sí? La situación de malestar social que pueda tener un sector poblacional? Y entonces lo que identificamos, esta sería la dimensión 4, y la dimensión 4 es incertidumbre, desconfianza, inseguridad pública. Esta dimensión, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos contrastar? ¿Cuál es la satisfacción y la percepción que tienen los individuos respecto del diseño o del desempeño institucional? Y entonces, del lado derecho, lo que ustedes estarían viendo son algunos resultados que tenemos de las distintas encuestas que consultamos. Y respecto a las características del servicio de policía, es decir, lo vamos a dividir en dos: la sensación de seguridad que existe en la población, y si
integrantes del ámbito de seguridad pública, en este caso los policías, están dispuestos a ayudar a la población. Y lo que tenemos es que casi rebasaron nada más el 50%. Aquí vamos viendo cómo los fuimos situando. El 1B, y solamente fue un ejemplo para poder presentar lo que estamos haciendo en esta propuesta. Y lo que es si está la policía está dispuesta a ayudar, le estamos situando, nomás déjenme encontrar, encontré el cursor, el puntero, lo estamos situando aquí porque nos dice que es el 52.4, es decir, la horizontal, la vamos a ver desde un 0, que lo tenemos en este punto, ¿sí? Es decir, en el lado izquierdo, y hasta llegar al 10. Lo que haríamos es este porcentaje de 52, como lo estamos diciendo, del 0 al 10, entonces recorremos el punto y estamos hablando de 5.2. Y de 5.2 lo estaríamos situando en la parte media, ¿sí? Es decir, en cuanto logra pasar el primer cuadrante de bajo para empezarse a situar en el cuadrante del alto. Y a la hora que lo cruzamos con el desempeño institucional, que son los datos que tienen del lado derecho, y el desempeño institucional es en función de cómo la ciudadanía está viendo a estos sectores relacionados con la seguridad pública y en relación a la corrupción. Y entonces lo que tenemos es que los policías de tránsito, la población dice que es casi el 75% que son corruptos. Y los tenemos aquí. Luego, la policía preventiva es casi el 67%, y entonces que el puntero se nos esconde, y entonces lo tenemos en este punto, y el tercero sería la policía estatal con el 54%, ¿sí? Estos tres números que están viendo los situamos en la vertical de desempeño institucional, pero a la hora que nosotros estamos haciendo una relación con la satisfacción y el desempeño, nos va dando estos puntos. ¿Qué significa? Que básicamente se encuentran en una parte media de esta matriz, ¿sí? Y que la satisfacción, ¿sí?, y la percepción nos van a llevar a una deslegitimidad que existe frente a los sistemas institucionales, ¿sí? Entonces, bueno, creo que con esta estaría bueno. La última sería que decidimos fue este punto 4, con satisfacción con el servicio de la policía, con la mirada que tiene la población respecto de los jueces en lo local. Y entonces tenemos respecto de los jueces, por aquí se escondió el 4 romano, que es esta, ¿sí? Y donde lo vamos cruzando con la satisfacción con el servicio público. Bueno, esta es una propuesta, estamos trabajando sobre ella, y la idea es que podamos evidenciar en una matriz los cruces a partir de las dimensiones y de la propuesta que el doctor Nande en su exposición nos comentó, que el académico Germán Pérez Fernández se me olvidó el segundo apellido, del Castillo, ¿sí?, nos está planteando para una medición respecto del malestar social. Entonces, bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. ¿Cuál es? Pantalla. Bueno, estamos preparando, así que la defensa, vamos a cierre a todo lo que ellos comunican
Estado, Castillo y en nosotros el Consejo, gracias también a los estudiantes, para la ciudadanía, las políticas, con privacidad que está por supuesto, lo importante, todas las a todos los sociales, los más grandes, para nuestros